En tu casa encontramos vida, tu verdad nos vuelve a levantar, tu espíritu nos da salida, nos reúne en torno a tu altar. Nada nos separa de tu amor, somos uno en Cristo Salvador. Somos familia en tu presencia, gran familia cristiano te quiere exaltar. Tu evangelio es fuerza que nos llena, nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Nos llamas a enseñar tu voz, hace luz reflejando a Dios, sin cadenas ni religión, solo gracia y transformación. Nada nos separa de tu amor, somos uno en Cristo Salvador. Somos familia en tu presencia, gran familia cristiano te quiere exaltar. Tu evangelio es fuerza que nos llena, nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Nos llamas a enseñar tu voz, hace luz reflejando a Dios, sin cadenas ni religión, solo gracia y transformación. Tu verdad nos hace libres, tu amor nos une más, tu espíritu nos guía hacia tu eternidad. Con fuerza en tu presencia, gran familia cristiano te quiere exaltar. Tu evangelio es fuerza que nos llena, nuestra historia en Cristo vuelve a comenzar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien y que estén siendo muy bendecidos conforme a las riquezas en gloria, como lo dice la palabra de Dios, conforme vamos creciendo, conforme vamos aprendiendo y conociendo más de Dios, quién es nuestro Dios. Y en la enseñanza del domingo pasado, el pastor nos hablaba justamente también el domingo, sí, ya dije domingo, ¿verdad? Sí. El domingo, en las transmisiones que puedes ver aquí mismo en este canal a las 11 de la mañana los domingos, también él nos hablaba de nuestra identidad y cuán importante es entender nuestra identidad para que podamos darnos cuenta quiénes somos y lo que podemos. Y espero que estén aprendiendo muchísimo. A nosotros nos da mucho gusto estar con ustedes siempre, cada vez que tenemos la oportunidad. Y bueno, para no alargarme más con este saludo, vamos a continuar con nuestro discipulado, que requiere una disciplina, ser constantes, metódicos. Si es la primera vez que te conectas, por favor, te pido que empieces desde la clase número 1, que se llama así. En este canal encuentras en la sección de nuestros videos, que se llama Principios Bíblicos para Triunfar 1.
¿Sale? Eso es bien, bien importante, así como recuerda que aquí en la descripción está el link para que descargues nuestro cuadernillo de trabajo para que lo vayas llenando, ya sea durante nuestra clase de ahorita o la puedes repetir e ir llenando, o incluso tú mismo puedes ir viendo los textos bíblicos e ir llenando después de haber tomado esta clase, y te va a servir muchísimo de repaso para que afiances bien tu vida en lo que dice Dios, no en lo que dice nadie más, sino en lo que dice Dios. Y eso es justamente el porqué de este discipulado, porque le tienes que dar importancia a lo que Dios dice, porque Él es tu creador. No ninguna religión te hizo, ninguna religión te creó, ninguna idea humana te creó. El que te creó, te hizo y te hizo hijo de Dios, como lo vimos en la clase 1, fue Dios Todopoderoso, ¿de acuerdo? Entonces es en Él en el que debes de creer. ¿Y en dónde encontramos todo lo que Él nos enseña? Pues en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, de un poquito de qué es la Biblia y de cómo leer la Biblia, cómo leer la palabra de Dios, así se llama nuestra clase de hoy, cómo leer la palabra de Dios. Vamos a ver un poco de cómo está escrita, seccionada, por quién fue escrita, etcétera, para que entiendas un poco. A lo mejor es la primera vez, a lo mejor nunca has tomado una Biblia y a lo mejor no le entiendes de cómo se usa, etcétera, pero es muy importante porque ahí es en donde encontramos la voluntad de Dios, ahí es en donde encontramos quién es Dios y quiénes somos nosotros. Entonces vamos a ver un poco de cosas prácticas en esta clase, ¿va? Que a fin de cuentas todas las clases son prácticas porque las tenemos que practicar, las tenemos que entender y llevar a cabo para que sean, para que las podamos vivir. Algo que es bien cierto es que si nosotros no practicamos lo que dice la palabra de Dios, pues de nada sirve. Podemos saber mucha Biblia, incluso podemos saber mucha palabra de Dios, podemos haberla leído completa muchas veces, pero si no hacemos lo que dice la palabra de Dios, de nada sirve saber todo lo que sabemos, ¿de acuerdo? Entonces vámonos rápido para avanzar. ¿Cómo leer la palabra de Dios? Y número 1, vamos a ver qué es la Biblia y cómo está formada, cómo está compuesta la Biblia, ¿sale? Tenemos aquí, la Biblia no es un solo libro, eso es bien importante. La Biblia es una colección de 66 libros inspirados por Dios. Ahora, lo que significa la palabra Biblia es compendio o colección o conjunto de libros. Eso es lo que significa Biblia. Puede haber la Biblia de otro tema, ¿ok? Porque es un compendio de libros. Ahora, la Biblia, la palabra de Dios, es la Santa Biblia. Eso es lo que la diferencia en cuanto al título, al nombre, ¿no? Porque es la palabra de Dios. Entonces entendamos que es una colección de 66 libros inspirados por Dios, ¿ok? Escritos a lo largo de más de 1500 años. Esos 66 libros se inscribieron o pasó un periodo de 1500 años para escribir esos 66 libros. Y cada uno se correlaciona entre sí y además fue escrita por más de 40 autores diferentes en 3 idiomas principales, que es hebreo, arameo y griego, ¿ok? El Antiguo Testamento básicamente se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento especialmente en griego y en arameo. Y ahorita vamos a ver un poco de eso de los testamentos. Ahora, fíjate muy bien, ya el pastor en el Nací para Triunfar, aquí está mi vasito de Nací para Triunfar, para que vean que sí fui, el pastor habló de lo que es la inspiración y a lo mejor muy seguramente tú lo escuchaste también, si ya fuiste en donde más los explicas en el Nací para Triunfar. Inspiración es como cuando tú escribes una carta de amor. Muy seguramente cada uno de los que están viendo, los que me están tomando ahorita, los que me están viendo, seguramente tú has escrito una carta de amor, ¿no? Una carta a esa chica o a ese chico que te causa estragos,
no sabes si amor, odio, melancolía, ¿no? Pero el chiste es de que le has escrito una carta de amor a lo mejor a alguien y entonces hay veces que tú le borras, dices, no era lo que quería decir, o a lo mejor la tiras, la haces bolita y la tiras al bote de basura, no era exactamente, no es perfecta. ¿Ok? No dice todo lo que llevo por dentro que quiero que sepa la otra persona, ¿no? Y por eso a veces uno se tarda, a veces uno fluye, ¿no? Dependiendo. Pero el pastor Paulino siempre que nos explica esto nos pregunta, ¿quién es el autor de esa carta de amor que tú escribiste? Y yo te pregunto a ti, ¿quién es el autor? Y muchas veces podríamos decir, pues yo, porque yo la escribí. Y sí es cierto, pero hay dos tipos de autores. El autor escribano, el que la escribió, pero también el autor que te inspiró a escribirla, que es el autor inspiracional, ¿de acuerdo? Porque sin ese autor que te inspiró, sin esa persona que te inspiró, no hubieras escrito lo que escribiste, porque solamente esa persona, autora inspiracional, intelectual, que sembró en ti lo que tú querías escribir, es la verdadera esa persona es la verdadera autora. En este caso, Dios. Por eso dice, es una colección de 66 libros inspirados por Dios. Entonces, ¿la escribieron hombres? Sí, pero el autor fue Dios, porque Dios fue quien inspiró. De la misma manera que te acabo de explicar, del mismo ejemplo, es quien inspiró y puso en el corazón de ellos lo que quería que escribieran para todos nosotros, ¿de acuerdo? Eso es. Y la verdad es de que la Biblia, la Santa Biblia, la palabra de Dios, es el libro más importante de la historia, es el libro más impreso en la historia de la humanidad desde que se inventó la imprenta, el más vendido y además el más reproducido aún antes desde que se inventara la imprenta, porque existían los escribas y los escribas transcribían palabra por palabra de la Biblia para que se pudiera reproducir a las demás sinagogas que se llamaban en aquel entonces, ¿sale? Entonces, la verdad es de que a pesar de los siglos culturales, autores diferentes, etcétera, su mensaje realmente es completamente coherente, a diferencia de que muchas personas dicen, de que se contradice. Mira, si te encuentras a alguien que dice que la Biblia se contradice, es porque no tiene la menor idea de lo que es un correcto entendimiento e interpretación de la Biblia. Es alguien que no ha estudiado, definitivamente, alguien que no conoce a Dios, es alguien que no se ha metido a profundizar o a escudriñar, es alguien que muy probablemente incluso ni siquiera haya entendido lo que estaba leyendo. Y como lo dice la misma Biblia, que decía el apóstol Pablo, que escribió el apóstol Pablo, que muchos se van hablando mal de lo que no entienden. Entonces, cualquier persona que te diga que la Biblia se contradice es porque no la ha entendido y no ha entendido verdaderamente a Dios. ¿Ok? Entonces, la verdad es de que detrás de cada palabra de todos estos libros escrita por más o durante el periodo de más de 1500 años, en cada una de esas palabras y letras hay una sola voz y es la voz de Dios, ¿ok? Eso es bien importante. Fíjate lo que dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios no pasará, nunca va a ser anticuada, por mucho que personas digan, ay, eso ya es anticuado, eso ya no aplica para hoy. Discúlpame, pero no es cierto, no hagas caso, no es cierto, ¿ok? La palabra de Dios, el manual del ser humano, nunca va a ser anticuado, ¿ok? Nunca va a pasar de moda. Lo correcto, el bien, el ser la persona que debes de ser, como te repito, el manual de tu vida nunca va a pasar de moda, siempre vas a funcionar igual. El ser humano siempre va a funcionar igual y su manual es la palabra de Dios,
¿ok? Y eso es lo que queremos que te lleves en tu corazón, que la Biblia es el manual, pero también es la carta de amor que nos dejó Dios a nosotros para que lo conozcamos, para que nos conozcamos y para que podamos vivir y hacer conforme dice nuestro manual para que nos vaya bien. ¿De acuerdo? Vamos avanzando. Vamos a ver un poquito esto de cómo está estructurada la Biblia. La Biblia, la Santa Biblia, se divide en dos grandes partes. El Antiguo Testamento, que está compuesto por 39 libros, y el Nuevo Testamento, que son 27 libros. ¿Ok? Ahora, fíjate muy bien. El Antiguo Testamento fue escrito antes de la venida de Cristo, de Jesucristo, antes de que Él naciera, antes de que Dios se hiciera hombre, de que viniera, ¿ok? Antes. Y el Nuevo Testamento es a partir del nacimiento de Jesucristo, en adelante, ¿vale? Ahora, fíjate muy bien, más adelante ahondamos más en esto, pero dice aquí, cada libro se divide en capítulos y en versículos o versos, ¿sale? No importa el término. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Génesis 1:1. ¿Qué significa esto? Así como les pongo las citas bíblicas de acá atrás, ¿no? Que dice en la parte negra, Mateo 24:35. Quiere decir que en la Santa Biblia, en la Biblia, vamos a encontrar el libro de Mateo para encontrar el capítulo 24, que es en letras más grandecitas, perdón, el 24 está en tamaño más grande o en negrillas, normalmente, depende la Biblia, y el versículo o verso 35. Eso es lo que significa, ¿sale? Por ejemplo, aquí tenemos, creo que está acá abajo, Génesis, o acá, no sé dónde está la pantalla, Génesis 1:1, es el libro de Génesis, el capítulo 1 y el verso 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Te estarás preguntando, bueno, son 66 libros, es un Antiguo Testamento de 39, un Nuevo Testamento de 27. El punto es, enfócate en conocer la vida de Cristo. Ahí se encuentra la esencia del Padre. En que te enfoques en conocer la vida de Cristo, ¿ok? Y vamos a seguir hablando. Voy a ir desmenuzándote cositas. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Vamos a ver. El Antiguo Testamento muestra desde la creación del mundo, la ley que había dado Dios al pueblo de Israel, los profetas, la historia del pueblo de Israel, que son los judíos, y también toda la historia de cómo se fue preparando el camino para la venida del Mesías, de Jesucristo. Ya hablamos en nuestra clase 1 de que Jesucristo es el Mesías, ¿ok? Esa es la historia de antes de que viniera Jesucristo, ¿ok? El Nuevo Testamento nos revela la vida, el nacimiento, la vida, la muerte y resurrección de Cristo. Y también nos muestra la voluntad del Padre y enseña cómo vivir la fe en Él, ¿ok? O sea, en resumen, el Antiguo Testamento está anunciando y preparando la promesa. Acá está el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento cumple la promesa, es la promesa cumplida de todo lo que venía hablando acá el Antiguo Testamento, ¿sale? Entonces, olvídate de la historia que no te muestra al Padre. Lo que quiero, y como te decía en esta lámina anterior, bueno, en la más anterior del Nuevo Testamento, es de que te enfoques en la vida de Jesucristo, ¿de acuerdo? El Antiguo Testamento es historia, es escrita para judíos, también lo vamos a ver más adelante, pero el Nuevo Testamento, como dice aquí, revela la voluntad del Padre, la voluntad verdadera del Padre, y enseña cómo vivir la fe en Cristo. Jesucristo, ya vimos en la clase 1 que dijo, yo soy el camino, el único camino, la verdad y la vida, porque antes también
hay muchas historias en el Antiguo Testamento donde creían que el Padre castigaba, que mandaba problemas, que Él desataba su ira, etc. Esa era la concepción que tenían en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, cuando viene Jesucristo, Él es el que revela verdaderamente al Padre. Y por eso es que encontramos en Cristo la verdadera esencia del Padre. Por eso Él dijo, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto quiere decir, si no crees en Cristo y si no es a través de conocer a Cristo. Entonces, no te enfoques en tratar de conocer los 66 libros de la Biblia y todo eso. Enfócate en Cristo, porque Él vino a verdaderamente revelarte al Padre. Porque te repito, en el Antiguo Testamento se habían dicho muchas cosas de Dios que no eran correctas. Era como lo interpretaban en ese momento, porque antes no tenían al Espíritu Santo. ¿De acuerdo? El Espíritu Santo viene después de que Cristo muere y resucita y va al cielo. Y Jesucristo lo dijo, yo me voy, pero voy a dejar con ustedes al Espíritu Santo, el cual que es su consolador y les va a mostrar todo lo demás, todo lo por venir y a recordarles las cosas, ¿ok? Entonces, fíjate muy bien, lo que quiero centrarme en esta noche básicamente es que tú te enfoques en conocer a Cristo. Porque cuando Él dice yo soy el camino, olvídense los demás caminos, yo soy el camino. Cuando dice yo soy la verdad, está diciendo olvídense de lo demás, yo soy la verdad. Lo otro no, yo soy la verdad. Y dice la vida, quiere decir que en lo demás no encuentras la vida. La vida la encuentras en Cristo y la única manera de ir al Padre es a través de Cristo, ¿ok? Como lo vimos en la clase número 1. Seguimos. Como te decía, el Antiguo Testamento fue escrito por judíos para judíos, ¿ok? Y el Nuevo Testamento fue escrito por cristianos para cristianos. ¿Por qué hago la referencia de cristianos? Porque es lo que dice la Biblia. Los cristianos, para que me explique un poquito más rápidamente, los cristianos no se pusieron a sí mismos cristianos. Por eso es que el cristiano no es una religión y por eso te he dicho en varias ocasiones, no queremos cambiarte de religión. Ser cristiano no es una religión. A los cristianos los empezaron a nombrar cristianos la gente, porque veían que su andar, que su comportamiento era igual o era el que enseñaba Jesucristo. Es como, por ejemplo, voy a usar este ejemplo, ¿no? No nos gusta mucho el fútbol, pero pues es lo que todos vamos a entender. Alguien que le va a la América, ¿cómo le dicen? Pues americanista, porque le va a la América, porque vive y siente la afición de la América. Y cada vez que el América mete un gol se emociona y hacen circo, maroma y teatro, ¿no? Bueno, a los cristianos también les decían, la gente de su alrededor les puso ese término, este es cristiano, oye, este se porta igual que Cristo, este sigue la enseñanza de Cristo, este hace las mismas cosas que Cristo. Pues, cristiano, vamos a decir, ya, y se empezó, les pusieron el sobrenombre de cristianos, ¿ok? Entonces el Nuevo Testamento fue escrito por cristianos para cristianos. ¿Quién es un cristiano? Alguien que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, alguien que profesa que está en pro de Jesucristo. ¿Me explico? No de una religión, sino que cree que Cristo vino a morir por sus pecados y se llevó todas sus culpas ahí en la cruz y ahora por Él tiene perdón de todos sus pecados. Esa es una persona cristiana, ¿de acuerdo? Porque está en pro de Cristo, ¿ok? Entonces, por eso es que te digo que no te enfoques en el Antiguo Testamento porque es escrito por judíos para judíos y yo no soy judío, no sé tú, pero aún así los judíos estaban esperando al Mesías y a ellos mismos les han ocultado durante mucho tiempo mucha verdad de lo que es Jesucristo. A veces platicas con un judío y le explicas todas las señales
que vino a cumplir Jesucristo, que era el Mesías que estaban esperando, y muchos de ellos dicen, eso nunca lo supe, eso no me lo enseñaron. Y entonces hay mucho judío que se vuelve cristiano, porque cristiano no es una nacionalidad, es una creencia del corazón, es un estilo de vida. ¿Me explico, Manuel? Es una convicción. Entonces, por eso es que a algunos judíos les llaman judíos mesiánicos, que es lo mismo judíos cristianos, ¿ok? Solo que ellos no le dicen cristianismo o no le dicen Cristo, le dicen Mesías, ¿ok? Que es lo mismo. Entonces, cuando ellos aprenden y conocen la vida de Jesucristo, es que muchas veces se convierten o se hacen cristianos, ¿de acuerdo? Pero te repito, cristiano no es una religión, no es una nacionalidad, no es fanatismo, no, es una convicción, es un estilo de vida de acuerdo a como nos enseñó Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a mostrarnos la voluntad del Padre y el ejemplo de cómo debemos de ser nosotros. Por eso te menciono que te enfoques en la vida de Cristo y en el Nuevo Testamento, básicamente. ¿Ok? Ahora, ¿para quién fue escrita la Biblia? La Biblia fue escrita para la humanidad, pero especialmente para aquellos que buscan conocer a Dios y vivir conforme a su voluntad. ¿Ok? Entonces, aunque los autores escribieron en contextos históricos diferentes, etc., el mensaje de la Biblia trasciende a épocas y culturas. ¿Ok? Como te decía, eso no va a ser nunca anticuado, ¿vale? Fíjate lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 15, en el verso 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras es la Biblia, tengamos esperanza. Entonces, en resumen, la Biblia fue escrita para ti, para guiarte, para consolarte, para acercarte al corazón de Dios, para mostrarte el corazón de Dios. A eso vino Cristo. Entonces, la Biblia simplemente es el relato de todo lo que vino a mostrarnos Cristo y las enseñanzas que vino a mostrarnos Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento sirve de referencias, para darnos cuenta de cosas que vino a cumplir Cristo, que a veces ni entendíamos, etc. Pero la verdadera revelación de Cristo, del Padre, está en el Nuevo Testamento. Es lo mismo que cuando una persona hace un testamento, antes de morir, hace su testamento, pone sus voluntades, su voluntad ahí, y entonces después dice, mejor voy a hacer otro testamento, pues porque le voy a sumar, agregar, quitar, lo que sea. Y entonces, ¿qué dice la ley testamentaria? Que el Nuevo Testamento elimina el Antiguo Testamento, hace inválido el Antiguo Testamento, ¿sí o no? El Viejo Testamento. Y el Nuevo Testamento puede ratificar cosas del Testamento anterior o cambiarlas o modificarlas. Entonces, el válido para los cristianos, para ti, para mí que creemos en Jesucristo, es el Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque te repito, antes no tenían las enseñanzas de Jesucristo, ni tenían al Espíritu Santo, y etcétera, etcétera, para no profundizar más. Entonces, eso, ¿ok? Entonces, la palabra aquí nos está diciendo que las Escrituras fueron escritas para consolarnos, para darnos una revelación. ¿Qué es revelación? Mostrarnos. Es como cuando revelan algo, ¿no? O sea, si yo tengo así, tú no ves a lo mejor el número que estoy poniendo en mi mano de atrás, ¿ok? Y revelarte es hacerte esto, ¿sale? Eso es revelar algo, mostrarlo, algo que estaba ahí pero oculto. Es como cuando revelan la placa, ¿no? En el teatro o etcétera, el premio, lo revelan. ¿Por qué? Porque existe, sí, está oculto también, está tapado. Entonces nos revela porque sí existe, sí, pero no lo sabías. Entonces eso es bien importante, ¿ok? A lo mejor voy muy rápido y por eso necesitas repasar este tipo de estas enseñanzas, ¿ok? Pero vamos a ir avanzando. ¿Quién escribió la Biblia realmente? Dice segunda a Timoteo, o sea,
¿Qué es esto? El segundo libro escrito a Timoteo, que en realidad es carta porque es una carta que le escribió Pablo a Timoteo, por eso es segunda a Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y aquí nos dice, ya les expliqué esto de que es inspirada por Dios, pero aquí nos dice para qué fue escrita la Biblia. Entonces, dice que fue escrita para enseñar, para redarguir. ¿Qué quiere decir redarguir? Fíjate, vamos a ir viendo, enseñar. La Biblia fue escrita para enseñarte cosas. Número 2, para redarguirte. ¿Qué quiere decir esto? Es hacerte ver tus errores, en qué estás mal o en qué te estás equivocando. ¿Para qué? Lo dice aquí, para corregir, ¿ok? Para corregirnos, para estar instruidos en la justicia, ¿ok? La Biblia fue escrita, como te decía, por más de 40 autores, por reyes, profetas, por pescadores, médicos, pastores, apóstoles, etcétera, pero todos fueron inspirados por Dios. Aunque las manos fueron humanas, el mensaje viene directamente de Dios, ¿ok? Inspirado por Dios. El segundo libro de Pedro, no es carta porque es algo que escribió Pedro para todos. Es un libro, pero es lo de menos, libro, carta, es lo de menos. Pero el libro, dejémoslo así, el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo son lo mismo, como te expliqué en clases pasadas, que una sola persona puede tener diferentes funciones. Puedo ser hermano, tío, primo, abuelo, papá, hijo, nieto, bisnieto, lo que sea, pero soy el mismo, es lo mismo. ¿Ok? Entonces cada vez que leas la Biblia, recuerda que no estás leyendo palabras humanas, ¿ok? Sino el corazón de Dios expresado a través de personas a lo mejor comunes como tú y como yo, pero fueron inspiradas por Dios. Entonces no estás leyendo palabras humanas, estás leyendo palabra de Dios, el corazón de Dios expresado. ¿De acuerdo? Eso es bien importante, ¿vale? Ahora, ¿cómo sé que la Biblia, bueno, algo que te quería explicar aquí de los capítulos y versos, ¿por qué se dividió así? Creo que lo tenemos más adelante, ¿no? No, ok, de una vez. ¿Por qué se dividió así por libros, capítulos o versos? Número 1, por libros, pues porque fue el autor que lo escribió, el escribano, ¿no? Ya sabemos que fue el autor inspiracional Dios, pero la persona que lo escribió, pues es el nombre del libro o la época, etcétera. ¿Y por qué se hicieron capítulos y versículos? Porque antes eran papiros, antes eran rollos y a lo mejor era muy difícil encontrar en dónde dice tal cosa. Entonces simplemente para organizarla y encontrar el tomo correcto, el libro correcto, en el capítulo exacto y en el verso exacto. ¿Sale? Es muy fácil. Si tú agarras una Biblia, vas a encontrar un índice en donde vas a encontrar la página en donde está el libro que estás buscando. Te vas a esa página y los números grandes son los capítulos y los números pequeños son los versos, y así encuentras rapidísimo a dónde quieres ir, dónde quieres llegar, lo que necesitas estudiar, ¿ok? Eso se me olvidó comentártelo hace rato, pero por eso me regresé. ¿Cómo sé que la Biblia es confiable y no fue alterada? Fíjate, la misma Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 35. Estoy diciendo así libro, capítulo, verso para que te vaya quedando, ¿sale? Pero dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La verdad es de que Dios ha protegido su palabra a lo largo de los siglos, ¿ok? Hay miles de manuscritos antiguos que confirman la fidelidad de los textos actuales. Además, las profecías cumplidas y la unidad del mensaje muestran que su origen es divino, no humano. ¿Ok? Entonces puedes estar completamente seguro, la misma ciencia e investigaciones, estudios y profundidad que han hecho muchas personas y científicos, etcétera, han corroborado la autenticidad de la Biblia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le da autenticidad a todo esto?
los más de 1500 años que hubo en el lapso en el que se escribió la Biblia por 40 personas y todos hablando de lo mismo en lugares diferentes. Y antes no tenían el acceso a todo esto como lo teníamos nosotros. O sea, personas diferentes en lugares diferentes del mundo, a veces hablando diferente idioma, como lo mencionamos al inicio, escribiendo lo mismo. Ahí te puedes dar cuenta cómo el autor inspiracional es el mismo y puso en el corazón de hombres lo mismo. ¿De acuerdo? Eso es parte de lo que corrobora. ¿Por qué hay tantas versiones diferentes de la Biblia? Porque sí hay muchas versiones de la Biblia, ¿ok? Y la verdad es que las diferentes versiones existen porque los traductores buscan acercarse más al mensaje original. Como les mencioné al inicio, fue escrita en hebreo, arameo y griego, pero buscan acercarse al lenguaje actual. ¿Ok? Algunas versiones son más literales, o sea que van traduciendo palabra por palabra. Otras versiones son más dinámicas, otras más sencillas de entender para el lenguaje justamente actual. Otras no traducen palabra por palabra, sino que tradujeron la idea, porque palabra por palabra no checaba con el español, con el inglés, con el alemán, con el portugués, etcétera, sino que tradujeron realmente lo que quería decir en ese momento por la historia, la política, el lenguaje, la cultura, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero todas estas buscan transmitir el mensaje de salvación. Entonces no te preocupes mucho por la versión, por cuál es la mejor versión. La verdad es que para llegar a nuestro idioma, como les mencioné hace algunas clases, pasa por muchas interpretaciones, por manos, por concilios, etcétera, etcétera. Pero la verdad es de que aún en cualquier idioma que no es hebreo, arameo o griego, en cualquier idioma llega a tener errores de traducción. Y por eso a veces algunos creen que que se contradice, porque a veces hay errores de traducción o hay malas interpretaciones porque ha habido errores de traducción. ¿De acuerdo? Entonces lo importante es que uses una que es comprensible para ti. Nosotros te recomendaríamos, y la que más usamos es la Reina Valera, porque nos hemos dado cuenta después de muchos estudios, de muchas investigaciones, de muchos años de preparación y estudio desde los pastores, los maestros de plan familiar, etcétera, hemos visto que la que más conserva la esencia de Dios es la versión Reina Valera. La Reina Valera 1960, porque hubo una traducción de 1905, del 1995, 1909. No me acuerdo si 1905 o 1909, otra en 1995, otra en 1960, hay otra que se llama Reina Valera contemporánea. Todas esas son, digamos que la misma, pero han cambiado el modo de hablar. Por ejemplo, antes se decía vosotros, y en la Reina Valera contemporánea solo le cambiaron en lugar de decir vosotros, pone ustedes o fuisteis. En lugar de decir fuisteis, dice fuiste, ¿ok? Son las cositas que han ido actualizando en la Reina Valera. Pero hay otras versiones que incluso llegan a perder la esencia. A pesar de que es un lenguaje más actual, llegan a perder la esencia de lo que verdaderamente quería enseñar Jesucristo o Dios a través de los demás autores, ¿ok? Por ejemplo, una es la Nuevo Lenguaje Actual, ¿sí? No, Traducción del Lenguaje Actual, TLA se llama, Traducción del Lenguaje Actual. Son palabras muy fáciles de entender, sí, pero han perdido un poco de la esencia de lo que verdaderamente Dios quería enseñar. Yo te diría exacto, más profundidad. Yo te diría... Ajá, también exactamente otra que no te recomendaríamos es la NBI, la Nueva Versión Internacional, porque justamente incluso
Una vez yo investigando vi que esa versión fue escrita por sectarios que no creían en Cristo y le estaban quitando, le quitaban precisamente la divinidad a Jesucristo en esa versión. Quitaron palabras y quitaron mensajes de Cristo porque querían que a través de esa versión quitarle la identidad de Cristo como el Cristo, del Mesías como el Hijo de Dios. Entonces, NBI no te la recomendamos. Ajá, las Américas tampoco es muy parecida a la NBI. También una que puedes leer que es un poco más entendible, que sí pierde un poquito de profundidad, pero no es tanto, es la NTV, la nueva traducción viviente. Esa es un poco comprensible, más comprensible y no está tan adulterada, tan alterada. ¿Ok? Pero si quieres conservar todavía más, aunque diga fuisteis, se entiende, ¿no? Entendemos lo que es fuisteis, vinisteis, etcétera, que es un castellano, un español castellano. Te recomendamos la Reina Valera 1960, ¿ok? 1960, 1960 es lo que más te recomendamos, ¿ok? Ahora, si tú puedes y quieres aprender hebreo, arameo y griego, pues está a todo dar, porque leerías justamente en los lenguajes originales, ¿ok? Por eso a veces es bueno que cuando uno está estudiando, etcétera, busque investigar o indagar qué es lo que verdaderamente decía la escritura original, que son los textos más antiguos, ¿ok? Es bien importante. Seguimos. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Eso lo encontramos en Salmos, que Salmos fue escrito en su gran mayoría, si mal no recuerdo, si no es que todo, por el rey David. En Salmos capítulo 119, verso 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué quiere decir? Que su palabra ilumina, ¿ok? Ilumina, y aquí lo dice, y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir esto? Que me muestra el camino, es una lámpara en mi camino, me guía, me da luz en medio de la oscuridad a veces. Por eso a veces cuando no sabemos qué hacer, lo que tenemos que hacer es ver qué dice la palabra de Dios y nos alumbra, nos da revelación, nos alumbra, nos muestra lo que debemos hacer. ¿De acuerdo? Creo que en la clase pasada te hablé más de David, de cómo David buscaba tener una relación con Dios muy padre, abierta, sin esconderse. Bueno, ese David es este David, ¿ok? El libro de Juan, capítulo 20, verso 31 dice: estas cosas se han escrito para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Ya hablamos mucho de esto en la clase 1. ¿Por qué lo pusimos otra vez aquí? Para que veas para qué se escribió la Biblia, para que tú conozcas a Cristo, para que conozcas al Padre. Para eso es la Biblia, para que conozcas a Cristo y al Padre, y también quién eres tú ahora en Cristo y en el Padre. ¿Ok? Si no hubiera habido Biblia, no nos hubiéramos enterado de lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros hace más o menos 2000 años, y no hubiéramos podido ahora creer en Él y pasar del reino del diablo, de las tinieblas, al reino de Dios, y no podríamos haber sido hechos hijos de Dios. Y nada más seríamos creación de nuestra papá y nuestra mamá, de la carne, como vimos clases pasadas. Por eso es bien importante que las veas en orden, ¿ok? ¿Sí me explico? Entonces, si no hubiéramos tenido la Biblia, no hubiéramos, imagínate todo lo que nos hubiéramos perdido, hubiéramos muerto y nos hubiéramos ido al infierno, porque no creímos en Cristo, porque esa es la verdad, que todo aquel que no cree en Cristo se va a ir al lago de fuego, el infierno. Pero todo aquel que cree en Cristo no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Lo dice Juan capítulo 3, verso 16, y eso ya lo vimos, pero te estoy explicando por qué, para qué fue escrita la Biblia, para que tú y yo nos enteráramos y aprendiéramos y conociéramos a Dios nuestro Creador, ¿ok? Siguiente,
Fíjate, ¿para qué fue escrita la Biblia? Revelar quién es Dios, su carácter, su amor, su justicia y su poder. No me voy a profundizar aquí porque no acabamos, definitivamente no acabamos. Entonces, pero es para que conozcas qué es revelar, ya te expliqué, mostrarte algo que es, mostrarte a Dios, su carácter, su amor, su justicia y poder que siempre ha habido. Pero algunos no lo conocían o lo tenían tergiversado o tenían un mal entendimiento de él. Y por eso vino Cristo, para mostrarnos verdaderamente el carácter de Dios, para mostrarnos verdaderamente el amor de Dios, la justicia y poder, y no lo que creían antes de que Él viniera. Por eso dijo, yo soy el camino, la verdad, no lo que otros dicen, yo lo que digo, yo soy la verdad, dijo Cristo. Número 2, para mostrarnos el camino de salvación por medio de Jesucristo. Para eso fue escrita la Biblia, para que tú y yo veamos y conociéramos el camino de la salvación por Cristo. Eso ya lo tenemos bien claro, lo vimos en las clases pasadas. Número 3, para guiar nuestra vida diaria con sabiduría práctica. Como te dije al principio, puedes saber mucho, pero si no lo practicas, de nada sirve, ¿ok? 4, para darnos esperanza sobre el futuro eterno. Tú ya no tienes nada que temer, puedes estar seguro y convencido que tu porvenir es bueno, ¿ok? Es bueno y vamos a seguir viendo estas cosas en las siguientes clases del discipulado. Esta es nuestra clase número 3 de 8, ¿ok? Por eso está siendo bien consistente y express. Dice el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Que nunca se aparte de tu boca este libro o la Biblia, ¿ok? Este libro se refiere a toda la Biblia. Si tú compras una Biblia, la vas a tener, si puedes pásame una, en un solo libro. Son muchos libros adentro de un libro, ¿ok? Que no se aparte de tu boca, dice que la hables, que la declares. Lo que hoy en día hay muchas tendencias, ¿no? De ideologías de declara y declara esto, declara el otro, declara aquello. Bueno, lo que aquí nos está diciendo es que hables la palabra de Dios. Fíjate, este es un libro, ¿ok? Es una Biblia que si te fijas tiene un libro, un capítulo y un verso. Por ejemplo, aquí justo se abrió en Salmos. Dice Salmos, capítulo 84, verso 1, ¿ok? A lo mejor no lo ves, pero si tú agarras una Biblia, así va a estar en tu Biblia. ¿Sale, vale? Entonces, por ejemplo, aquí, mira, Jeremías, capítulo 32, que es el verso grande, y los números pequeños son los versos. Entonces, bueno, seguimos. Dice aquí Josué 1:8, no se aparte de tu boca, háblala, confiésala, declara este libro que es la ley. ¿Cuál es la ley que vino a mostrarnos Cristo? Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley, dijo Jesucristo. Dice que no se aparte de tu boca, sino que de día y de noche todo el tiempo medites en este libro. ¿Por qué tienes que meditar en este libro? Dice, para que lo guardes. O sea, ¿qué es guardar? Antes significaba para que lo protejas, para que lo cubras, para que lo atesores. Dice, y entonces hagas como dice aquí, como está escrito. Eso es lo que quiere decir conforme a todo lo que en él está escrito. Para que hagas como dice este libro, porque haciendo como dice este libro vas a hacer prosperar tu camino. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a hacer prosperar tu vida. Todos queremos hacer prosperar nuestra vida, pues aquí dice cómo. Pero si no existiera este libro, esta Biblia, si no hubiera sido escrita, ni tú y yo podríamos tener acceso a este manual que Dios nos dejó de cómo hacerlo para prosperar nuestra vida. Y dice al final, y todo nos saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien en la vida? Aquí dice cómo. Para eso se escribió la Biblia. ¿Me estoy explicando? Muy bien. Son lo máximo. Ponme ahí si me estoy explicando en los comentarios o chat. Dice, como te decía hace rato, el mismo libro, 2 Timoteo 3,
16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia no fue escrita solo para informarte, sino para transformar tu vida, para que seas enseñado, redarguido, que veas tus errores, para que seas corregido y para que seas instruido. ¿En la qué? En la justicia. ¿Y quién tiene la justicia? Dios, solo Dios tiene la justicia, solo Dios sabe lo que es justo. No mi perspectiva, no tu perspectiva, ni la perspectiva de nadie, solo Dios. ¿Y en dónde encontramos esa justicia? En la Biblia, que es la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. ¿Por dónde debería empezar a leer la Biblia si soy nuevo? Eso es una buena pregunta. Libro de Juan, capítulo 20, verso 31, dice lo que les comenté, estas cosas han escrito para que creas en Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Fíjate, ¿en dónde debería empezar a leer la Biblia? Exactamente en donde tú encuentres lo necesario para creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas que a lo mejor no entiendes del Antiguo Testamento y que las historias y que la ley, que los mandamientos y todo eso. Por eso te comenté que te enfocaras en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento es justamente en donde encuentras lo que te hace creer y crecer en esta nueva vida. Te comenté en la clase número 1 que como recién nacidos, cuando creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu es nueva criatura. Es nueva criatura y es un bebito y tiene que crecer en las enseñanzas de Cristo. Entonces, en la Biblia vas a encontrar lo que necesitas encontrar para crecer en las enseñanzas de Cristo. Entonces, ¿en qué te debes de enfocar? En las enseñanzas de Cristo, o sea, en el Nuevo Testamento. Y aquí lo tenemos. Enfócate primero en los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios del Nuevo Testamento? Tú en el índice vas a encontrar Antiguo y Nuevo Testamento. Te vas al Nuevo Testamento y vas a encontrar los primeros 4 libros que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Te recomendamos que empieces por Juan, porque Juan explica con claridad quién es Jesucristo y su amor por nosotros, ¿ok? Es lo que explicó Juan claramente. Después de que hayas leído a Juan, puedes leer Mateo, Marcos y Lucas, pero también puedes irte luego a Hechos, porque en Hechos encontramos la historia de la iglesia y todas las instrucciones o cómo fue formada la verdadera iglesia, que eso te va a ayudar a identificar si si tú ya asistes a una iglesia de alguna religión o a un cristiana, te va a ayudar a identificar si es una buena iglesia, leyendo Hechos, y después puedes pasar a Romanos, en donde encontramos las bases de la fe. Pero empezando ¿por dónde? Por los evangelios. Número 1, Juan. Después de Juan, Mateo, Marcos y Lucas, que son muy parecidos. Se les llama incluso evangelios sinópticos porque explican a veces la misma historia, pero pues la vio cada quien desde un punto de vista diferente, ¿ok? Unos pusieron más detalle, otros menos detalle, otros se enfocaron en otras cosas, etcétera. Pero a veces cuentan la misma historia con lados diferentes, ¿no? Pero nunca contradiciéndose. Ojo con eso. Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y Romanos. Es lo que te recomendaríamos nosotros, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué me enseña esto sobre Dios? ¿O qué me enseña sobre mí? ¿O cómo puedo aplicarlo hoy? Es bien importante que entiendas, número 1, no busques velocidad. Busca conectar con Dios, ¿ok? Lee despacio, reflexiona y entonces pregúntate esto es lo que te debes de preguntar. Ojo, lee despacio, reflexiona y pregúntate ¿qué me enseña esto sobre Dios? ¿Qué me enseña esto sobre mí? ¿Y cómo puedo aplicarlo hoy? Para eso tienes que estudiar la Biblia, leer la Biblia. No para leer y saber y tantas historias y saber y presumir cuánto sabes de la Biblia. No.
tu interés debe de ser para conocer a Dios, conocerte a ti, porque ahora eres hijo de Dios, y conocer a tu papá te ayuda a conocerte a ti, y también la Biblia habla de ti, y cómo puedes aplicarlo hoy. Por ejemplo, Juan 3:16 dice, porque de tanto amó Dios al mundo, pregunta, ¿tú eres parte de este mundo? Sí, entonces habla de ti. Y dice, tanto Dios te amó a ti que envió a Jesucristo a morir por ti para salvarte, para que si tú crees en Él, no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Entonces, fíjate cómo ahí habla de ti. ¿Ok? ¿Y cómo puedes aplicarlo hoy? Bueno, pues ahí podemos ver, pues si yo creo en Jesucristo, no me voy a perder, no voy a tener muerte eterna, sino que vida eterna. ¿Cómo lo aplico? Pues voy a creer en Cristo, para que no me pase eso. ¿Me explico? Ahí fue un ejemplo para que lo entendamos prácticamente. Fundamento bíblico de la declaración de fe. Fíjate, nosotros aquí en Plan Familiar Cristiano, en este canal, que es una congregación en donde nos reunimos para leer, aprender y estudiar y aplicar la palabra de Dios, tenemos una declaración de fe, que ahorita la vamos a ver. Y esa declaración de fe está fundamentada, pero condensada en la Biblia. Entonces vamos a ver el fundamento bíblico de esto, y esta es nuestra declaración de fe. Fíjate, no te la voy a poder explicar toda ahorita, solamente quiero que sepas que es de acuerdo a lo que enseña Dios, y es lo único que vamos a estudiar ahorita. En las transmisiones de los domingos, el pastor está justamente ahorita explicando cada una de las partes. Justo empezó hace 8 días con la primera parte, explicando y enseñando la primera parte. ¿Ok? Pero dice así, gracias Padre, porque soy hijo de Dios por Cristo Jesús. Ya eso lo vimos en las clases pasadas, ¿te acuerdas? Y todo lo puedo en Él. ¿En quién? En Cristo, porque Él me fortalece, porque Él siempre me lleva en triunfo. Soy más que vencedor y no voy a temer mal alguno. Soy sano, soy rico, soy próspero y todo lo bueno viene a mi vida por añadidura en su reino y su justicia. Esa es nuestra declaración de fe de la iglesia, eso es lo que creemos. Ahora vamos a ver el fundamento bíblico de esta declaración. Fíjate, la primera parte dice, gracias Padre porque soy hijo de Dios por Cristo Jesús. ¿Ok? Esto lo encontramos en Gálatas 3:26, dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahí está el fundamento bíblico de esa porción de nuestra declaración. También en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo, a los que creen en su nombre. ¿Qué nombre? El de Jesucristo. Y no se trata de creer, ay, pues yo creo en este nombre. No, yo creo en lo que hizo el que posee este nombre. ¿De acuerdo? O sea, Jesucristo. A todos ellos, los que creen en la persona de Jesucristo, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está otra vez el fundamento bíblico de esta primera parte que dice nuestra declaración, gracias Padre porque soy hijo de Dios por Cristo Jesús. ¿Vale? No se me pierdan, espero que estén agarrando ágilmente todo. Muy bien, y pídanle a Dios que les ayude a entender todo. Libro de Romanos, capítulo 8, verso 16 dice, el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Por eso nuestra declaración dice, gracias Padre porque soy hijo de Dios. Siguiente porción de la declaración de fe de esta iglesia, Plan Familiar Cristiano, dice, y todo lo puedo en Él que me fortalece. ¿Cuál es el texto bíblico? Filipenses 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Siguiente, porque siempre me lleva en triunfo. Lo azulito es lo parte de nuestra declaración, porque siempre me lleva en triunfo. ¿Cuál es el texto bíblico? La base bíblica. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Eso luego hablamos, pero la primera parte, porque siempre me lleva en triunfo, aquí está en Corintios. ¿Sale?
soy más que vencedor. ¿Dónde dice? Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo. Está hablando de Cristo, ¿ok? Tanto te amó a ti y a mí que vino a morir por ti y por mí en la cruz y se llevó nuestros pecados. Y Él nos hace más que vencedores, ¿ok? Siguiente porción de la declaración de fe, y no temeré mal alguno. Fundamento bíblico, Salmos 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra o de muerte, o sea, desértico, en las calles más peligrosas de tu colonia, de tu país o del mundo, dice, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es una promesa que hace Dios a nosotros y Cristo también la hizo. Ok, Jesucristo dijo, he aquí yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, y el Espíritu Santo también, ahora que tú crees en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, ahora Él mora en ti y de esa manera Él está contigo siempre cuidando de ti. ¿Ok? Entonces, no temeré mal alguno, aquí está fundamentado. Ahora, fíjate, eso de no temeré lo dicen los 66 libros de la Biblia, los 66, todos los libros Dios nos está diciendo no temas, porque yo estoy contigo, no temas, no temas, ¿ok? Y si mal no recuerdo, no, este dato no lo recuerdo bien, entonces no te voy a inventar, ¿ok? Porque el tema del temor dice que es importante porque el miedo se disuelve cuando tú reconoces la presencia constante de Dios en tu vida. ¿Ok? En ti, la Biblia dice que ahora tú eres el templo de Dios. Ahí mora Dios. Vimos en Apocalipsis 3:20, la primera clase, que Cristo entró en ti, literalmente Él está en ti, en tu espíritu, en tu cuerpo. Entonces, eso lo promete Dios y tú debes de creer en lo que dice Dios. Ahora, ¿lo sientes? Muy probablemente no. Y por eso tú no debes de basar tu fe en Cristo por lo que sientes, sino porque es por fe, por creer en Dios. Dijo Jesucristo, bienaventurados, o sea, muy bendecidos son los que no necesitan ver o sentir o palpar para creer, sino que aún sin ver, físicamente, habla de los sentidos físicos, aún sin tocar, sin ver, sin todo eso, aún sin eso, creen. Ellos son bendecidos, los que creen en la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Entonces, si Jesucristo dijo y Dios dijo que siempre va a estar contigo y que no temas, eso es lo que nosotros creemos en Plan Familiar Cristiano también. También nuestra declaración dice, soy sano. Texto bíblico, 1 Pedro 2:24 dice, por cuya herida fuisteis sanados. Fíjate, aquí está la palabra fuisteis, que te decía hace rato. ¿Pero qué significa? Fuistes. No fuistes. Fuiste. ¿Ok? Fuiste. Y por cuya herida. ¿Cuál herida? La de Cristo. ¿Cuál? Que a Él le dieron 39 azotes. Y esos 39 azotes, ¿tú sabías que científicamente todas las enfermedades que existen están catalogadas en 39 especies, por así llamarlo, 39 categorías? De ahí se desprenden todas las que existen, pero solo hay 39 categorías. Y Cristo recibió 39 azotes, no dejando fuera ninguna enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que cada azote que recibió Jesucristo fue para que tú fueras sanado y salvado y librado de todo mal de enfermedad. Ojo con eso. Esto es muy profundo, ¿no? Pero la sanidad es parte de lo que Cristo hizo por nosotros en cuerpo, alma y espíritu, ¿ok? Eso es muy importante y todo eso lo hizo en la cruz. Pero si tú no sabes de todo esto, pues no lo puedes creer. Por eso fue escrita la Biblia. Por eso este discipulado, para que las conozcas y ahora entiendas muchas cosas. A lo mejor antes incluso podías leer la Biblia y no entenderla porque no era escrita para ti, porque solo es para los hijos de Dios.
y por eso muchos no la entendían. Pero ahora que tú ya eres hijo de Dios y que Cristo mora en ti, la vas a entender. Y más si estás en plan familiar, en donde te la vamos a explicar lo mejor que podamos después de añísimos de estudio y preparación. Y bueno, es otra onda. Es otra onda, de verdad. Estamos muy contentos porque estés aquí, de verdad. Otra parte de la declaración, de nuestra declaración, dice: soy rico, soy próspero. El fundamento bíblico es 2 Corintios 8:9, dice: porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el regalo que te dio de la salvación, que por amor a ti se hizo pobre. ¿Por qué dice se hizo pobre? Pues porque Él era riquísimo en el cielo, y eso lo dice la Biblia. Las calles son de oro, las casas de piedras preciosas. Entonces hasta el hombre más rico del mundo es pobre a comparación de cómo es el cielo. Es pobre a comparación de la riqueza que tenía Cristo. Entonces Cristo, aunque aquí también tenía dinero, y esa es otra materia muy larga, pero si alguien te dice que era pobre es porque no ha estudiado bien la palabra de Dios. Pero ¿se hizo pobre? Sí, porque dejó todo lo que tenía allá arriba. Todo. Y cualquiera, te repito, que deje eso, a comparación de toda la riqueza de este mundo, aún así seguiría siendo pobre, a comparación, ¿no? Pero Él dice que se hizo pobre y vino a la tierra para que, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuéramos enriquecidos. Por eso es que nosotros declaramos: soy rico y próspero, porque Cristo, por lo que hizo por nosotros, nos hizo ricos, prósperos, enriquecidos. ¿Ok? Tercera de Juan, capítulo 1, verso 2, dice que Él nos ama, que Él desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud también, así como nosotros vamos prosperando nuestra alma. ¿Qué es prosperar el alma? Leer la palabra de Dios, entenderla y aplicarla. Así es como vamos prosperando en todas las cosas y como vamos obteniendo toda esa salud y sanidad que Cristo hizo por nosotros. ¿Ok? Juan 10:10, lo vimos también en la clase número 1, dice: el ladrón, el malo, el diablo no viene sino para, o sea, quiere decir, viene para robar, matar y destruir. Y luego Cristo dice: yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. ¿Ok? Por eso nosotros declaramos que somos ricos y prósperos, porque Cristo vino a darnos vida en abundancia. Ser pobre, perdóname, pero cualquiera que te diga que no se refería tampoco a dinero, a riqueza física, no está entendiendo, porque yo no entiendo cómo una vida pobre puede ser una vida en abundancia. Eso sí es contradictorio. Lo que dicen esas personas, lo que enseñan esas personas. No, Cristo vino a suplirnos en todas las áreas de nuestra vida. Jesucristo, cuando la gente lo seguía, no les enseñaba nada más y a ver, rásquense con sus uñas a ver qué comen. No, Jesucristo los alimentaba, y gran parte de por qué los seguían era porque los alimentaba. Y me refiero a comida. Entonces en Cristo tienes que entender que en Cristo hay prosperidad en todas las áreas. Él no te va a amparar en unas y a desamparar en otras. No, con Dios hay todo, de todo, en todas las áreas. Buenas, obviamente. ¿De acuerdo? Entonces, los que enseñan diferente justamente es porque no conocen la esencia de Dios, la verdad de Dios, la profundidad de la voluntad de Dios. ¿Ok? Y ellos sí se contradicen. Por eso ellos les preguntas algo y te dicen una respuesta, les preguntas otra cosa y ya se están contradiciendo de esta. No, en plan familiar cristiano nunca hacemos eso, porque gracias a Dios por su bendición, y con humildad te lo decimos, gracias a Dios nos ha enseñado y preparado, porque ha sido nuestro deseo. El deseo de nuestros pastores siempre ha sido entender verdaderamente a Cristo, mostrar que Cristo sea mostrado en nuestra vida, en nuestro entendimiento, porque nuestra oración no ha sido
querernos parar el cuello para llenar la iglesia y vean cuántos sabemos. No, nuestro corazón siempre ha sido Padre y oramos a Dios porque Él nos enseñe la verdad. Padre, enséñanos la verdad para poder dar libertad a toda la gente por la que tú has venido, por la que has muerto, para que ellos puedan conocerte verdaderamente. Ese ha sido siempre nuestro deseo, poder dar el conocimiento de Dios. No nos ha movido algo carnal o algo económico. No, nada de eso. Nuestro corazón ha sido poderte dar el conocimiento de Dios, y esa ha sido nuestra oración. El pastor Paulino, desde que se reconcilió con Dios en el año de 1994, siempre dijo y oró: Padre, enséñame la verdad para hacer lo que yo enseñe al mundo, a los que tú me mandes, pero no quiero conocer mentiras de ti, porque hay muchos lugares y muchas iglesias donde enseñan mentiras de Dios, y eso es muy delicado. ¿Ok? Entonces, Cristo vino a darnos vida en abundancia en todas las áreas. ¿De acuerdo? Y pues esto es muy extenso y no me puedo detener tanto en todas las cosas. Pero luego dice por último: y todo lo bueno viene a mí por añadidura en su reino y su justicia. La última parte de nuestra declaración de fe y el fundamento bíblico es Mateo, libro de Mateo, capítulo 6, verso 33. Dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Por eso dice nuestra lámina anterior, dice: y todo lo bueno viene a mi vida por añadidura. ¿En dónde? En su reino y su justicia, como dice aquí, que en el reino y justicia de Dios todas las cosas nos son añadidas. ¿Ok? Ahora, aquí tiene algo bien importante, un prerequisito, que busquemos el reino de Dios. Y cuando nosotros priorizamos buscar el reino de Dios, o sea, que hagamos como dice este libro, eso es buscar el reino de Dios. Que hagamos como dice la Biblia, como dice su palabra. Entonces Dios se encarga de lo demás, solito, en automático. Es lo que dice aquí, que tú te ocupes en hacer como dice el manual que debes de hacer, que vivas como dice el manual que debes de vivir, y todo lo demás va a llegar solito. ¿Ok? Llega por añadidura, de forma natural, cuando tú centras tu vida en Dios, en hacer como dice su manual. Y por eso es importante esta clase de cómo leer la Biblia, de por qué es importante la Biblia. A lo mejor tú tienes una Biblia empolvada desde hace muchos años y nunca la habías abierto y te la heredó y ha pasado de generación en generación, y te la heredó el bisabuelito de no sé hace cuánto y nunca le habías dado la importancia. Pero te diría yo que es lo más importante en tu vida, porque ahí vas a encontrar la vida. Con eso me despido, no sin antes invitarlos a que continúen este discipulado, no claudiquen. Solamente van a ser 8 clases así de express, de sustanciosas, y si te repito, si te faltan las anteriores, velas en orden, ¿ok? Discipulado viene de la palabra disciplina, ser disciplinados, y la disciplina es la que nos bendice también a nosotros, ¿ok? Entonces, velas en orden, velas anteriores, que así se llaman, principios bíblicos para triunfar. Y vas a encontrar la 1, la 2, esta es la 3, y también puedes conectarte en este mismo canal. Estamos en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana para que tú veas en la enseñanza de los domingos de nuestros pastores, de quien esté ahí compartiendo y enseñando, o también puedes ir a la congregación físicamente, presencialmente. Puedes pedirnos la dirección al WhatsApp que está apareciendo aquí en pantalla. Y nos va a dar mucho gusto conocerte y recibirte y convivir pues entre hermanos, porque si todos somos hijos de Dios, pues nos hace hermanos, ¿no? Eso nos hace hermanos por Cristo Jesús, y es bien padre cuando cotorrea uno y convive
entre hermanos. ¿A poco no? Bueno, hermanos que no son tóxicos. Nosotros no somos tóxicos, no te preocupes. Entonces, te amamos mucho y con eso termino. No se te olvide que Dios te ama y nosotros también. Nos vemos la próxima. Bye, bye.